La estela de los juegos roguelike abarcan un sinfín de propuestas e ideas. Hemos hablado bastante de ellos en los últimos días y seguiremos haciéndolo en los próximos. Es un género que está lejos de desaparecer y cada vez se reinventa más con historias mejor desarrolladas y alguna que otra mejora la fórmula. Unos proyectos se centran más en la jugabilidad mientras que otros hacen lo mismo en las mecánicas y otros prefieren destacar en la narrativa. The Wall According to Girl es un ejemplo de ello. Busca atraer al público utilizando las bases de un roguelike para dar paso a su verdadera propuesta, su historia y apartado artístico. La obra del estudio Yondrai es un tanto peculiar, su fusión de géneros lo hace interesante pero también algo complicado de dominar, por una implementación de la aleatoriedad y números poco acertada. Situado en un futuro de más de 100 años, encontramos un mundo camino al colapso que se lo juega todo en una única chica para encontrar la salvación. La Tierra de esta época viene de sufrir una de las peores catástrofes de su historia, azotada por una especie de nubes electromagnéticas como resquicio de los hechos que han acabado con cualquier aparato electrónico. La poca humanidad que habita el planeta vive esparcida entre caos o encerrada en una ciudad ejemplar construida únicamente para la chica. La gente que habita en esta ciudad son personajes escogidos cuyo único objetivo es satisfacer a esta chica y hacer que crezca en un mundo bueno para que sus objetivos se cumplan. En otras palabras, acabe salvando a la humanidad del desastre total. Para vigilar y hacer que esto se cumpla, nos ponemos en la piel del comisionado, un chico encargado de criarla y prepararla para cualquier situación posible. A lo largo de la partida, nuestro cometido es hablar con ella enseñándole ciertos conceptos a través de un sistema de aptitudes y organizar cómo los empleados que forman la ciudad interactúan con ella. Así por encima parece algo muy profundo respecto a mecánicas, pero la realidad es otra totalmente diferente. Con esta interesante premisa arranca The Wall According to Girl, una trama que usa como desarrollo principal el género de las novelas visuales, haciendo mucho hincapié en un apartado artístico simplista y bonito por partes iguales, siendo el elemento más característico de la obra sin lugar a dudas, que le queda genial con su estilo narrativo, consiguiendo que sea fácil desarrollar su propuesta con personajes carismáticos, destacando únicamente los importantes y escenarios sencillos pero funcionales para la causa. Para muchos posiblemente este punto sea uno de los más flojos del título. En lo personal y por el enfoque que se le quiere dar, sí me parece una decisión más que correcta de utilizar un campo de arte como este. A través de él también se nos cuenta parte del suceso, personajes que solo son siluetas como indicativo de que no son interesantes para el jugador, simplemente son meras marionetas o escenarios dibujados de manera vaga con tonalidades saturadas en su mayoría, consiguiendo ese efecto nostálgico y a la vez apocalíptico. Como novela visual se queda bastante corta, solo utiliza como excusa este género para establecer un medio firme con el que poder desarrollarse. La trama es bastante buena, pero se queda en lo superficial de lo que podría haber sido, ya que es lineal y no tenemos una elección de respuestas que afecten a la estructura. El título hace alusión a un sistema parecido que está más relacionado con el sistema de juego propuesto. Cada vez es más habitual ver cómo proyectos de este tipo toman ciertas bases establecidas y las llevan a su propio terreno con el objetivo de conseguir personalidad. No os preocupéis porque The Wall According to Girl se vende como un roguelite donde la premisa principal permanece intacta. En otras palabras, cada vez que fallamos en nuestro cometido toca hacer borrón y empezar de cero, siendo esto uno de los mayores alicientes del género y que hace que siempre cada partida sea diferente a la anterior y aprendas a gestionar mejor tus recursos o pulir habilidades para superar el desafío. ¿Y cómo se sobrepasan estos retos? Muy fácil, con una serie de cartas que nos permiten obtener ciertas mejoras e incluso habilidades que nos ayudarán o entorpecerán en allanar este duro camino. Al referirnos a cartas, siempre solemos pensar en un sistema de combate denso con multitud de funciones, algo que ya pudimos ver, por ejemplo, en Shatterhaven, juego que ya analicé hace un tiempo. Sin embargo, en la obra de Yondrai nos topamos con un estilo totalmente distinto que lo hace diferenciarse de la competencia. En este videojuego las cartas están dentro de lo que podríamos llamar como sistema de atributos, es decir, estos naipes forman parte de una serie de personal capacitado que debemos ir contratando durante cada temporada. Cuenta con un total de 7 años y 6 temporadas, periodo en el que el comisionado debe criar de la mejor manera posible a la chica. Para ello nos apoyaremos en el personal, que tiene como objetivo potenciar el distrito al que pertenecen, beneficiándose gracias a ciertas habilidades y objetos especiales. Cada uno cuenta con su propio rango, clase, subclase, condición y multitud de efectos que ayudarán a que la chica aumente sus capacidades al final de cada temporada. La mecánica de personal es un poco más compleja de lo que aparenta en un principio. La rareza dictamina cómo de fuerte pueden ser y si juntamos varios con la misma clase y o subclase, podemos ganar ciertos efectos de
sinergia menores, mientras que el distrito hace referencia al lugar en el que va a estar trabajando dicha persona o máquina, mejorando la obtención de capacidades del sitio y haciendo que la chica mejore en esas mismas. Prestad atención a las cartas que vayáis a reclutar, sobre todo a la sección de efectos clave. En muchas ocasiones nos puede venir mejor una persona que cuente con un texto interesante que nos pueda ayudar a posteriori en lugar de priorizar sus atributos. Tened cuidado porque también se pueden dar casos de efectos adversos que se juegan en el momento, al ocurrir una emergencia o al avanzar temporadas, haciendo que la situación empeore. Nuestra protagonista comparte con el personal las 4 características relacionadas con la naturaleza humana: inteligencia, amabilidad, carisma y vitalidad, asociadas a su vez con 4 colores que las diferencia entre sí: azul, rosa, amarillo y verde. Estas aumentan al finalizar cada temporada y nuestra misión principal es intentar mejorar dichos atributos de la mejor manera posible. Aunque gran parte de los eventos que nos topamos durante la partida sirven para aumentar los números de estos atributos, también encontramos algunos que pueden afectar negativamente, restando el valor total de los mismos. Es importante tener un control sobre ellos, ya que son una pieza clave para afrontar el examen al final de cada temporada 6, en otras palabras, nuestro jefe final. En The World According to Girl no tenemos combates, no al menos con el concepto tradicional que tenemos tan interiorizado. En su lugar tenemos el mencionado examen Abigail, una especie de prueba final que se debe completar y la que nos permite poder continuar en la trama. En caso de errar en dicho examen, lo que obtenemos es un mensaje diciendo que no hemos superado la prueba, que el mundo se acabó y vuelta a empezar. Toda la propuesta jugable del videojuego hasta ese momento es bastante sencilla, parte de una estructura que se repite continuamente. Empezamos año, pasamos por 6 temporadas contratando personal y enseñando a la chica, hasta llegar a este punto en donde las cosas se ponen realmente complicadas e incluso en ocasiones se hace algo frustrante por su dificultad. El examen Abigail está supervisado por hasta 4 examinadores representando a cada una de las aptitudes: inteligencia, amabilidad, carisma y vitalidad. Para superar este reto hay que completar la barra de puntos de al menos 2 de ellos antes de llegar al turno 7, respondiendo a las diferentes preguntas que se formulan durante el proceso. Antes de afrontar uno de estos exámenes podemos potenciar las respuestas gracias a la sección de memorias, una pequeña ayuda que se traduce en potenciadores a cambio de una parte de nuestros puntos MP, que se consiguen a medida que avanzamos en las temporadas. La manera que tiene el juego de decirnos qué respuestas son las adecuadas es bastante sutil. Las buenas están marcadas con una serie de flechas azules apuntando hacia arriba, mientras que las respuestas que no nos vienen bien están marcadas con flechas rojas mirando hacia abajo. Lo que debemos intentar hacer es unir la respuesta adecuada con el examinador de su misma categoría. En caso de no tener una respuesta favorable con el color del examinador que tenemos a punto de quitar, siempre podemos darle una de otro color que no le afecte negativamente. En estas pruebas aparece el morado, un quinto color que en muchos casos hace de neutro perfecto para este tipo de situaciones, además de que se puede llegar a contar con el apoyo del personal de los distritos, potenciando las respuestas de la chica durante ese turno. Pero claro, esto es tener suerte, ya que no siempre entran en acción durante estas fases. Ahora bien, entendido cómo funciona toda esta fase, llegamos a las frustraciones. Completar el examen es una tarea realmente complicada. Los números obtenidos se sienten demasiado arbitrarios y en ocasiones cuesta hasta entender qué se está haciendo mal, consiguiendo un efecto negativo que puede llegar a influenciar en la experiencia de uso, conllevando a intentos repetitivos, cayendo en la frustración. El desarrollo principal del juego se centra en una especie de mapa que simula la ciudad. A lo largo del análisis he hablado del personal y de los distritos, pero no he profundizado lo suficiente en estos últimos como para que sepáis realmente cómo funciona todo esto, que ya os aviso de que es una de las cosas más densas que podemos encontrar. Cabe recordar que un año cuenta con 7 temporadas. Durante el transcurso de cada una siempre visitaremos este mapa en donde podemos gestionar cómo queremos que afecten los distritos a los atributos de la chica. Al llegar a esta pantalla, lo primero que vemos es mucha información que de primeras es un tanto agobiante y de la que se explica poco o nada. En primer lugar, tenemos una serie de puntos de coste que nos permiten realizar varias acciones. Gesto importante porque con ellos podemos energizar o suspender los distritos, buscar empleados adicionales, activar habilidades y utilizar ciertos objetos especiales. Como veis, son muchos conceptos de golpe que vamos a ir viendo los más importantes poco a poco. A simple vista parece una mecánica demasiado básica y así es, al menos por la parte gráfica. Sin embargo, si profundizamos en ella, los conceptos planteados se vuelven más profundos de lo que parecen ser. Los distritos cuentan con un ratio de energización. Dicho con palabras más sencillas, indica el porcentaje de que un distrito afecte a la chica. No siempre vamos a poder activarlos todos, por lo que la distribución del coste irá a necesidad de lo que queramos destacar. También se puede hacer un reparto equitativo, buscando un porcentaje medianamente alto entre todos y
rezar a la suerte de que se activen. Eso ya según lo que se quiera conseguir como resultado final. Aún así, podemos aprovechar un evento especial de furor que también hace que las probabilidades de influenciar a la chica sean aún mayores. Energizar una de estas localizaciones nos permite aumentar un 15% el ratio y el nivel de dicho distrito, pero con el inconveniente de que hará aumentar el índice de intensidad del plan y la fatiga del personal. Por otra parte, suspender un distrito, como bien indica su nombre, suspende las actividades disminuyendo el nivel de fatiga de los empleados por 3 y el índice de intensidad del plan por 5. Uno de los aspectos a los que debemos prestar mucha atención es justo ese, la fatiga del personal de cada uno de esos lugares. La fatiga aumenta cada vez que se realiza la acción de energizar, afectando negativamente a la tasa de energización y aumentando el nivel de intensidad del plan. Si esta llega al nivel 5, los trabajadores pueden llegar a convocar una huelga, ocasionando una suspensión forzada del distrito. Se puede evitar disminuyendo este porcentaje utilizando coste para suspenderlo de forma manual. Supongo que hasta este momento estáis dando palmas hasta con las orejas, todo suena muy complejo y hay muchos conceptos en el aire. Lo sé, pero os prometo que ya estamos acabando y para cerrar el análisis vamos a hablar de dos piezas clave del desarrollo de la jugabilidad. Ambos los he mencionado alguna que otra vez y son el índice de intensidad y el riesgo de exposición. El índice de intensidad aumenta cada vez que energizamos distritos, cuando el personal ejerce sus efectos entre otras acciones. Cuando esta barra sube conseguimos multiplicadores más potentes para las habilidades de la chica y bonificaciones durante el examen Abigail. Sin embargo, al superar cierto valor, el riesgo de exposición también sube. Si este factor alcanza un valor demasiado alto, se convierte en uno de los mayores peligros que nos podemos topar. A medida que el índice crece, el riesgo hace lo mismo de forma gradual. Cuanto más alto sea este porcentaje, la probabilidad de que la chica descubra el plan durante una de las sesiones de tutoría también será mayor. Si consigue enterarse de que todo es una mentira, este suceso afectará negativamente al desarrollo de la historia, ocasionando una disminución drástica en sus habilidades, haciendo que superar los retos sea una tarea aún más complicada de lo que ya es. La obra del estudio Yondrai es una propuesta bastante interesante dentro de la industria. Algunas personas lo amarán mientras que otras lo odiarán y motivos no les falta a ninguno. Porque el mundo que propone The World According to Girl es un tanto peculiar en todos sus sentidos. La trama te mantiene pegado a la pantalla y te incita a seguir para conocer mejor a la chica y ver cómo acaba este suceso, mientras que su jugabilidad y aleatoriedad te alejan un poco de todo. The World According to Girl tiene una línea de aprendizaje lenta, en la que apenas te enseña o deja claro cómo funciona. Siento como que el concepto que plantea no termina de despegar. Al principio es un tanto confuso y algo complicado de entender en cuanto a mecánicas, que una vez pasado un tiempo te adaptas a ellas, les coges el truco e incluso se siente hasta divertido, consiguiendo que el sistema de cartas y gestión de puntos sea la mar de entretenido a la vez que estratégico, pero con la poca fortuna de no ser tan profundo como intenta aparentar. A pesar de no contar con un sistema de batalla al uso, sí sabe gestionar muy bien esos momentos álgidos en la trama, por lo que os recomiendo leeros la parte de ayuda que se puede encontrar en el menú principal para tener claro ciertos elementos y funciones, al menos para empezar entendiendo cómo funciona este juego. Por otro lado, es una propuesta difícil y muy frustrante donde se debe medir muy bien qué hacer en cada temporada. El uso de las cartas, qué personal contratar y cuál no, los desafíos finales y el gasto de los puntos de distrito hacen que tenga un ritmo que no recomendaría a cualquiera, porque cae fácilmente la reiteración y se vuelve muy monótono en cuanto a estructura de los hechos. Mientras que, por otro lado, a muchos os obligará a repetir una y otra vez la partida desde cero, consiguiendo una experiencia frustrante y haciendo que la abandonéis. The World According to Girl no es un mal juego, al menos yo no lo veo así, pero sí es cierto que cuenta con varios handicaps y problemas que pueden echar para atrás a cualquier persona interesada en este título. Si te gustó el vídeo, recuerda reventarte el dedo dando al botón de me gusta, que eso le encanta a YouTube y a mí también, y de compartirlo para que más gente descubra este nuevo videojuego. Yo soy Hawk y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!